Hola chicos, en esta nueva clase vamos a estudiar lo que es el simple present pero en preguntas, questions, para lo cual debemos recordar que estamos trabajando con los pronombres I, you, we y they. Los otros pronombres como son he, she y el it no los estaremos utilizando por el momento. Recordemos entonces solamente I, you, we y they. Para arrancar con las preguntas debemos recordar cómo se crea una oración afirmativa, en la cual necesito el sujeto, el verbo y el complemento. Para el sujeto utilizaré cualquier pronombre de los de mi lista. Voy a utilizar el pronombre they. Voy a utilizar para la parte de los verbos uno de mis 3 verbos de esta unidad, el verbo live, el verbo study o el verbo work. En esta ocasión utilizaré el verbo study. They study y un complemento para terminar mi idea. They study in the morning, en la mañana. Y ya tengo mi oración afirmativa. They study in the morning. Ellos estudian en la mañana. Recordemos que una vez que tengamos nuestra oración afirmativa o nuestra oración negativa, voy a transformar la misma a they. Recordemos el auxiliar. Don't study in the morning. Una vez que tengamos cualquier oración afirmativa o negativa, ahora sí podemos crear nuestra pregunta. Me voy a quedar con la forma afirmativa. Nos despedimos de la forma negativa. No hace falta las dos formas para trabajar. Cualquiera de las dos funciona. Para crear una pregunta debo recordar que en inglés no existen los signos de pregunta al inicio. Solamente existen los signos de pregunta al final. Por lo tanto, para hacer una pregunta nosotros necesitamos utilizar los famosos auxiliares, palabras que me ayudan a crear oraciones negativas o preguntas. Para esto, debo recordar que el auxiliar para hacer una oración negativa era el auxiliar do más el not. En contraction era don't. Con esto en mente, puedo tener en cuenta que para crear mi auxiliar, para crear mi pregunta, yo voy a utilizar el auxiliar que utilicé para la forma negativa, pero sin la parte negativa. Es decir, me quedo solamente con la parte do. Así. Y ya está. Lo que quiere decir que los auxiliares para crear preguntas en presente simple, preguntas en presente simple con los pronombres I, you, we y they es del auxiliar do. El auxiliar do viene a ser como el signo de pregunta al inicio y pongo el signo de pregunta al final. Eso es todo referente a realizar una pregunta, pero una vez que tengo una pregunta, también debo realizar la respuesta. Recordemos que existen 2 posibles respuestas, yes y no. La pregunta hasta el momento es, do they study in the morning? ¿Estudian ellos en la mañana?
Puedo contestar que sí, ellos estudian o que no, ellos no estudian. Recordemos que para una respuesta corta necesitamos 3 palabras. La número 1 ya es el yes o el no. Qué fácil, ¿no? La número 2, recordemos que es el sujeto de la pregunta. ¿De quién se está haciendo la pregunta? ¿De quién se está hablando? Ah, el sujeto está aquí. El sujeto en este caso es el pronombre they. Es el que voy a utilizar para mi respuesta, afirmativa o negativa. Ya tengo 2 partes. Me falta la tercera palabra. La tercera palabra es el auxiliar que se utilizó para hacer la pregunta. El auxiliar con el que se hizo la pregunta. En este caso, el auxiliar es do. Tanto para afirmativa como para negativa. Ahora, hay algo extra que debo hacer cuando la respuesta es negativa, chicos. Recordemos que cuando una respuesta es negativa, la negativa lleva una negativa más. Es decir, el famoso don't, que utilizábamos en nuestras oraciones negativas. Y nuestras respuestas quedarían así. Do they study in the morning? Afirmativa. Yes, they do. Respuesta negativa. Do they study in the morning? La respuesta. No, they don't. Este proceso se lo realiza con todos los pronombres de nuestra lista, como el I, el you, el we, o en este caso, de nuestro ejemplo, el they. Y obviamente también puedo cambiar el verbo study por el verbo work o por el verbo live y por muchos otros verbos más que nosotros podemos investigar. Eso sería todo por esta clase. Muchas gracias por su atención.